Mi nombre es Emilia Salis Hernández Espinosa y a continuación vamos a hablar de los siguientes temas. Para empezar a hablar de dichos temas tenemos en primer lugar la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Para comenzar a hablar de este tema tenemos que saber qué es una desaparición forzada, que esto se trata sobre el arresto, la detención o el secuestro o cualquier otra privación de la libertad que ésta provenga o sea obra de agentes de Estado, personas o grupos que estén bajo el mandato, la autorización o el apoyo del Estado y que éste enseguida se niegue a reconocer lo que es la privación de la libertad o que no o en cuestión al ocultamiento de alguna persona, al paradero de una persona desaparecida o que éstas hayan sido sustraídas por estos mismos. En segundo tema tenemos lo que es la Convención para prevenir y sancionar lo que son actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éste tenga trascendencia a lo internacional. En este tema comenzaremos hablando y mencionando lo que es la Asamblea General, ya que en la Declaración Universal sobre las medidas para prevenir o eliminar lo que es el terrorismo internacional hace mención que estos son actos criminales cometidos con el propósito de provocar terror en la población en general, en lo que son cuestiones a grupo de personas o a personas determinadas, sin alguna justificación. Todas estas circunstancias, cualesquiera que sean las consideraciones o sus fines en cuestión a que sean políticos, a que sean filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otro tipo, este se va a hacer valer sin que éstas puedan ser justificadas. En tercer lugar tenemos a lo que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y hacemos mención que la tortura se considera un crimen de derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida, ya que esta no puede justificarse en ninguna forma, en ninguna circunstancia, ya que esta prohibición forma parte de lo que es un derecho internacional consuetudinario, lo cual significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, que si un Estado no ha ratificado este trato internacional en los que se implemente o que se prohíba que se haga la prohibición explícitamente en cuestiones a lo de la tortura, la práctica sistemática y generalizada en cuestión a la tortura constituye lo que es un crimen contra la humanidad. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es una convención que en base en gran medida en lo que son las convenciones de las Naciones Unidas contra la tortura u otro derecho internacional o derechos humanos, nos hace mención que el concepto de desaparición forzada, como ya lo habíamos hablado desde un inicio en lo que es nuestra introducción, está establecido en lo que es el artículo 2 de la Convención, como lo que es un arresto, una detención, un secuestro o cualquier tipo de privación de la libertad que ésta provenga o sea bajo la obra de lo que son agentes del Estado, personas o agentes que estén bajo la autorización, el apoyo, el mandato del Estado y que enseguida de este no reconozcan la privación de la libertad, el ocultamiento de alguna persona, el paradero de una persona desaparecida o que haya sido sustraída por los mismos. La violencia que se ejerce durante el acto terrorista rompe lo que es una convivencia pacífica y civilizada, también lo que es que afecta a un Estado de Derecho y el ejercicio democrático y pone en peligro lo que es la estabilidad de las instituciones nacionales. También
impide lo que es un desarrollo socioeconómico de nuestros países y hace mención que el terrorismo es un acto grave de manifestación de violencia, ya que esta puede ser deliberada y sistemática, también que crea lo que es caos y temor en la población, genera muerte y destrucción, constituye lo que es una actividad delictiva que pueden intervenir o afectar a otros que no tienen nada que ver en esta situación. Lo que son el terrorismo son actos graves en cuestión a que son pluriofensivos, que quiere decir que pueden afectar simultáneamente a individuos, a la sociedad, a la población, que se verifica en lo que son las relaciones interestatales o internacionales, que se decidió utilizar lo que es un concepto que es la trascendencia internacional, que lo limita a lo que son algunos supuestos como que son actos delictivos que son ejecutados o perpetrados en un territorio de Estado y que atentaran contra personas que se encontraron en otro Estado, que también son en contra de personas que son procesadas o sentenciadas y que este fue perpetrado en otro estado que se encontraran en un territorio o estado diferente. También se dice que es pluriofensivo porque en este, como ya lo mencionaba, se da en casos en donde hay una multitud de gente anteriormente y aquellos casos que se han dado, se ha perpetrado el acto terrorista es en medio de una reunión de gente masiva o en convivencias donde involucra mucha masa de personas, se da paso a que se ejecute lo que es este acto terrorista y que salgan perjudicadas muchas personas, que haya destrucción y todo esto con el fin de una venganza de otra nación o con el fin, como ya lo mencionábamos, que este puede ser social, político, racial, étnico, etcétera. La convención busca impedir absolutamente el uso de torturas por parte de los estados, sin admitir ninguna excusa, ni situación, ni circunstancia extraordinaria que estos impongan, como lo es la guerra o cualquier otra emergencia. La violencia que se ejerce durante la tortura viola lo que son los derechos humanos y estrictamente está condenada por el derecho internacional, particularmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 5, el cual afirma que nadie será sujeto a la tortura o a cualquier otro tratamiento denigrante, degradante, inhumano o castigo que viole los derechos humanos. Y también nos debemos preguntar qué diferencia hay entre la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se estableció en 1984 dice que la tortura implica lo que son dolores y sufrimientos graves. En consecuencia, que se considera que la diferencia entre tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes radica en la intensidad que estos sean proporcionados o la intensidad de los sufrimientos provocados y sobre el alargamiento de este sufrimiento. Sin embargo, una definición de la tortura que hace la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que esta fue establecida en 1985 y mencionada en su artículo 2, dice que el dolor o sufrimiento causado tiene que ser grave y por lo tanto es necesario que una autoridad u organismo competente revise cada caso y se dé paso a diferenciar a estos dos tipos. En conclusión, tenemos que estos tres temas son de gran importancia ya que intervienen en lo que son el derecho internacional, como lo tenemos en la primera, que son aquellos actos que se llevan a cabo por agentes, personas o grupos bajo el mandato del Estado y que se da paso a lo que es la desaparición forzada por medio del arresto, de la detención o del secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad.
lo que es el segundo tema del terrorismo, en el cual, en mi punto de vista, y ya lo mencionaba en el video, que se proporciona o se ejecuta con una violencia muy severa, y que también estoy de acuerdo a aquella denominación que se hace, que son pluriofensivos, tanto como ya lo mencionábamos, que se, se detiene toda esta cuestión de que se dé paso a un desarrollo socioeconómico de nuestros países, que haya un caos, o que se implemente lo que es el temor a aquellas personas o, o países o grupos, como lo es Estados Unidos, que es una nación muy cuidadosa en cuestión a erradicar, o en cuestión a vigilar muy detenidamente a aquellas personas que quieren ingresar a su país por las cuestiones de terrorismo, que ya han sido aquellos actos muy cotidianos anteriormente, y que se suscitaban en su territorio por todas estas cuestiones de ya mencionadas anteriormente, que ya sean por política, por cuestiones sociales, étnicas o raciales de otras naciones. Entonces es una cuestión donde intervienen muchas personas y son perjudicadas muchas personas. No solamente a aquellos entes en el cual se quiere llamar la atención dando paso a este acto, y de igual forma aquellas personas que lo ejecutan, pues es una es un tema muy importante en cuestión a ese que se perjudica el territorio donde se hace dicha acción. Y en el tercer tema, que es sobre la tortura o aquellos actos denigrantes que se le ejerce a una persona, que como sabemos esto está prohibido y ninguna persona tiene que pasar por eso, por esos actos en su persona, esas acciones en su persona, ya que estos violan lo que son los derechos humanos. Y es muy importante, como ya lo mencionábamos, hay que vigilar y checar muy bien lo que son aquellos casos, y observar qué tipo de acción se está ejerciendo. De igual forma, cualquiera de estas pues es una violación a los derechos humanos.